Conectados por Zoom con el doctor Luis Cámara, que es médico infectólogo. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Nos escucha? Sí, perfecto. No sé si ustedes me escuchan. Gracias por estar con nosotros aquí en Resumen Parlamentario en vivo por Senado TV. Bueno, queríamos charlar un poco acerca de lo que está ocurriendo con la variante Omicron. Sabemos que, bueno, tanto ocurrió en Europa, que se aplicó la tercera dosis en muchísimos países, y también empieza a ser un tema en Argentina, ¿no? Con mucha gente que ya empieza a aplicarse la tercera dosis. Las personas de riesgo, las personas adultas mayores, y qué está pasando con las personas de edades más bajas. Bueno, nosotros estamos hasta ahora en una muy buena situación. Por supuesto, era lógico que tuviésemos la ola de la variante Delta y ya está en movimiento esa ola. Hace 2, 3 semanas empezó a aumentar, poco, bajó, subió, bajó y bueno, está aumentando, lo estamos viendo. El problema es hasta dónde aumenta. El volumen de esta ola, que puede ser una colina pequeña o una montaña, es muy dependiente del uso de barbijo por parte de la población, que ahí estamos un poquito para abajo, lamentablemente, hay que volver a recuperar esa mística, y de la velocidad de vacunación. Las vacunas están, eso es muy bueno, hay 86 millones creo que de dosis distribuidas y casi 95 millones de dosis en el país. O sea, tenemos vacuna para que toda la población se vacune, más del 80-85%, y encima queda un remanente para lo que sería la que la gente llama tercer dosis en términos general. Acá el ministerio decidió ponerlo la dosis de refuerzo, el término en inglés se usa booster, por si alguien lo lee, que tiene que ser la tercera dosis tal cual tú acabas de estar comentando en este momento para las personas mayores o que tengan algún problema en su inmunidad, porque con estas variantes, sobre todo la Delta, hace falta una mayor cantidad de anticuerpos para poder prevenir una infección. Igualmente, también estas vacunas duran un buen tiempo y hay una idea que a los 6 meses, 7 meses puede empezar a disminuir la inmunidad. Por lo tanto, el Ministerio decidió ayer que a medio año de la última, segunda dosis, por así decirlo, se empiece a vacunar a las personas. Pero estamos un poco preocupados porque todavía falta vacunar más a la población pediátrica y sobre todo hay un grupo de gente, de muchachos y chicas jóvenes entre 20 y 40 años que no están yendo a la segunda dosis y son cerca de 2 millones de personas. Y en ese grupo, en los que están vacunados con una sola dosis o los que no recibieron vacuna, básicamente población pediátrica, es donde el virus Delta puede navegar con mucha facilidad. Así que hay que hacer hincapié en ese punto, pero afortunadamente tenemos las vacunas. Ahora esa vacuna tiene que estar en los brazos, ¿eh? Esa es la parte que está faltando. Uh-huh. Doctor, ¿qué pasa con las personas que no tienen el esquema completo? Bueno, la variante Delta puede eludir un poco la inmunidad y te puede contagiar. Por supuesto, el hecho de estar vacunado ya te protege, pero por ejemplo, una sola dosis te protege un 40%. En número redondo, uno de cada dos, podés no infectarte, el otro sí. Y la verdad que es un riesgo muy alto. O sea, necesitamos el esquema completo y un más, y el plus, que es para las personas de más de 50 años o con problemas en inmunidad o muchas comorbilidades, tener que tener una tercera dosis, mejor dicho, un refuerzo. Que yo ya te digo, yo ya lo veo que se queda, la variante este, esta, la Delta y sobre todo la Omicron, son variantes que van a estar circulando en forma permanente, o sea, son variantes endémicas, por lo tanto, que si te preguntas, ¿vamos a un plan de vacunación anual? Sí, te lo firmo ya, vamos a un plan de vacunación anual. Pero hay que completar primero a la población, que hay un porcentaje de un 15% que está todavía que le está faltando completar el tratamiento. ¿Cuál es la importancia de continuar cuidándose, doctor, en cuanto a alcohol en gel, barbijos? En muchos países piden, por Barbijo, favor, a las barbijo, poblaciones que barbijo, vuelvan a cuidarse. barbijo, no hace falta tanto el distanciamiento, la limpieza sí es útil, limpiarse, pero no es una cosa obsesiva porque no es por contacto, sí, obviamente la limpieza de manos y cosas ayuda para todas las otras enfermedades infecciosas, pero no es un tema importante, pero sí el uso del barbijo, sobre todo cuando la gente se junta con otras personas, que cuando más hay que usarlo es cuando no lo usa. Si yo voy solo por la calle o voy con mi núcleo familiar caminando, puedo no usarlo, pero si contacto con otros, tengo que tener el barbijo a mano y ponérmelo.
porque se pueden hacer todas las actividades pero con barbijo. Ahora, está pasando también, y me parece que, bueno, se está por implementar, ya pasó en la provincia y en algunas otras, el carnet sanitario, el pasaporte sanitario, para tratar de convencer a los remolones, usar un término, que se tienen que vacunar. Es Ujú. fundamental, porque así no circula el virus. No circulando el virus, la posibilidad que uno se contagie es mucho menor. Entonces, y además no va a haber injuria económica. Un brote de coronavirus en cualquier ciudad va a generar dificultades económicas. Por ejemplo, en una ciudad turística. Tú te Doctor, enteras que hay un mm, brote de coronavirus y las reservas hoteleras caen en 24 horas. sí, doctor. Llegó la Omicron a nuestro país, hubo un caso en San Luis. ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse? ¿Qué posibilidades No, no, tenemos de que esta variante se expanda? sí, ya se está expandiendo, se va a expandir a todos lados, no se puede frenar, por eso yo no estoy tan, a veces esas fronteras sanitarias, porque estos virus no se puede frenar. Lo que hay que frenar es que una vez que ingresa no se multiplique dentro de ese lugar. ¿Y cómo no se va a multiplicar? Barbijo y vacuna. Así no se multiplica. Vuelvo a decir, barbijo y vacuna. Entonces se deja de multiplicar, sobre todo en los hogares, porque una vez que entra alguien contagiado, puede contagiar al resto de la familia, como si fuese un hospital. Ahí se debería usar barbijo dentro del hogar. Soy el único que lo dice, así que puede sonar ridículo lo que estoy diciendo. Pero cuando el virus entra a un hogar, cuando contactan las personas dentro de ese hogar, tienen que estar todos con barbijo para que no haya más compromisos dentro de ese propio hogar, que a veces se contagian casi todos los que están los convivientes. ¿Volverá a ser obligatorio el barbijo, doctor? Yo no te diría que sea obligatorio, tiene que ser como usar el casco, digamos, para los motociclistas, tiene que ser algo conductual. Durante varios meses tenemos que aprender a convivir con el virus porque ya se transformó en endémico para nosotros. Entonces hay que salir con cuidado, hacer cosas con cuidado. No te diría obligatorio, porque te vuelvo a decir, si yo salgo solo a caminar no tengo por qué usarlo. Es más, yo antes tampoco lo usaba, salía a caminar y me lo bajaba, no tenía ningún sentido común, iba solo por la calle, ¿de qué me podía contagiar? El problema es cuando yo contacto con otro. ¿Y qué está pasando? Las reuniones políticas, las manifestaciones sociales, los aforos que se pierden en las tribunas de las canchas de fútbol, esas grandes fiestas. Esos son elementos contagiadores que hay que ser muy cuidadosos. Ujú. Podemos hacer todo eso, pero con el barbijo puesto. Los antivacunas, ¿qué hay que hacer con este grupo teniendo en cuenta que tienen toda una cuestión no ideológica por la cual deciden no vacunarse? Incluso, bueno, en muchos países en Europa ya decidieron que la vacunación es obligatoria, pero ¿qué cree que va a suceder en nuestro país? Yo creo que acá hay poca gente antivacuna y yo no haría la vacuna obligatoria porque ahí sí van a aparecer más antivacunas. Por una cuestión política de enfrentarse con la autoridad, por el motivo que fuese, simplemente por ese solo punto, me parece que van a haber más anti. Yo creo que hay que tratar de disuadirlos, de convencerlos, de hablar con ellos, de comunicar, de avisar, de colocar alguna pequeña traba como el pasaporte sanitario para esos lugares que concentran gente. Hasta ahora, dos experiencias así locales, como la que pasó en Tucumán y otra provincia más que no me acuerdo cuál es, mucha gente al otro día se fue a vacunar, o sea que un efecto movilizador genera. Yo diría, bueno, a esta altura la gente no tiene que estar necesitando una restricción de ese tipo para irse a vacunar, debería ir sola. Pero bueno, evidentemente la conducta social a veces va por circuitos que uno no lo sabe, no lo puede manejar. Entonces yo usaría eso, pero trataría de hacer la menor cantidad de restricciones posibles por el cansancio moral que hay, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vamos a intentar muy pocas restricciones, hagamos un esfuerzo para comportarnos como nos tenemos que comportar. Barbijo y poner el brazo para la vacuna. Doctor, bueno, y la última que tiene que ver con los niños, las niñas, los adolescentes. Hay un grupo, un sector que no se está vacunando, los adolescentes por una cuestión de rebeldía, pero en el caso de los niños, ¿qué sucede también con la responsabilidad de los padres y qué sucede con estos grupos etarios? Yo con los niños, un buen grupo se está vacunando bastante más de lo que uno hubiese pensado a priori. Igualmente creo que hay que convencer un poco más a algunos pediatras, ellos son muy cuidadosos de sus pacientes. Los pediatras y nosotros, yo hago clínica médica, yo no soy infectólogo, así que manejamos los pacientes de igual manera, tenemos una mirada holística. Pero el pediatra tiene
¿cómo te podría decir? Tiene en cierto modo una actitud un poquito más paternalista por los usos y costumbres, ¿no? Por una decisión política, porque realmente la familia confía mucho más en el pediatra. Los pacientes adultos, cuando yo hablo, es una negociación. Nosotros los adultólogos hicimos una maestría en negociación, porque te propones algo al paciente, te devuelve con otra cosa, y va. En cambio, el pediatra en general, todo lo que dice tiende a ser obedecido. En general, ¿no? Te estoy hablando. Entonces ellos sienten que si dice si hay que vacunar, si llega a ocurrir algún problema hipotéticamente, infrecuente que no ha pasado, se siente con mucha responsabilidad, por lo tanto quieren ser un poco más cuidadosos, esperar un poco más que pase el tiempo para ver cómo funciona la vacuna en Muy sus bien. aspectos negativos. Pero el problema es que el virus no nos da tiempo, no podemos esperar 6 meses, ¿entiendes? Porque ya tenemos la ola del Delta. Ese es el... Así es, doctor. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Resumen Parlamentario. Bueno, hasta luego. Hasta luego.